Estamos pasando a esta última sesión. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Dios es bueno en gran manera. Y ha sido bueno con el pastor Horacio y conmigo. Cuando la pastora Ana nos decía, el evento no se suspende, juegue quien juegue. Y nosotros dijimos, bueno, no se suspende, el evento no se suspende. Y Dios fue bueno con nosotros, así que mañana vamos a ver el partido con el pastor a las 16 horas, tranquilo, sin sobresaltos. Pasa que el chiquero no tiene techo, el gallinero sí tiene techo, ¿no? No te dije nada. ¿Qué? A las 19 horas, obviamente. Estamos acá presentes. Bueno, quiero tocar un tema que es un tema también central dentro de lo que es el entrenamiento de Nacidos para Gobernar. Acá está, gloria a Dios. ¿Sí? Y del cual nosotros es un tema, una parte importante de lo que tiene que ver con el gobierno. Entender esto también te va a llevar a entender muchas cosas. Obviamente que uno va en esa construcción espiritual de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Entonces, hablaba la pastora de las bases sobre la cual la nación nuestra fue fundada, muchísimo para estudiar, muchísimas cosas para poder seguir profundizando. Nosotros hemos hecho unos estudios en su momento de el himno nacional, todas las oraciones patrias, toda la cultura. Fíjense que a San Martín se lo llama el padre de la patria, a Sarmiento el padre del aula, padre del alma. Entonces, hay muchas cuestiones que no son intencionales cuando uno las empieza a estudiar y a profundizar. Por eso es que yo creo que esa oración que hacía la pastora, que se habla los ojos, ustedes van a empezar a abrir, ¿sí?, el entendimiento, ¿no? Y una de las cosas que aprendíamos nosotros el mundo espiritual es esto. No es que algunos amigos nos bromean y dicen, no quiero que vayan a mi casa, no vaya a ser que vean algo masónico, dice. Y no quiero que vengan a mi iglesia tampoco, porque no vaya a ser que encuentre algo masónico. El punto de esto no es que nosotros vamos a ver todo el masónico ahora, ni tampoco vamos a ignorar todo lo que pasa. Sí vamos a entender el mundo espiritual para saber sobre qué fundamento vamos a construir. La palabra es esa. Todos los hijos de Dios, ¿habrá alguien hijo de Dios acá? Todos los hijos de Dios tenemos un fundamento. Tu fundamento es eterno, ¿amén? Entonces, nosotros tenemos que establecer el fundamento. El enemigo siempre quiere establecer el fundamento, y Dios en Cristo Jesús nos permite a nosotros, ¿sí?, tener un fundamento que es eterno, que no perece, sino que prevalece de generación en generación. Cristo es la piedra angular, ¿lo cree usted? ¿Es así? Cristo es la piedra angular sobre la cual nosotros vamos a construir. Entonces, eso es importante. Hablando de fundamento u origen, es importante destacar o estudiar lo que significa el origen de la política, y que podamos en esta pequeña sesión redefinir algunas cosas. Ya usted tiene un entendimiento superior al de esta mañana. Dígale que está a su lado ahora, tenés más entendimiento. ¿Sí o no? Dígale, tengo una noticia buena y otra mala. ¿La mala o la buena? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere, la mala o la buena? La mala primero, bien. La mala es que desde esta mañana que nos vimos usted está unas horas más viejo.
La buena es que estás más entendido del Espíritu y ya tenés, ¿sí?, esa actitud desarrollada para tomar el gobierno de Dios. Dígame si no es buena esa. Entonces, el origen de la política. El origen de la política nace, según algunas cuestiones que estábamos entendiendo, en un trato de persuasión que se establece entre la serpiente y la mujer. Para nosotros, la política es la toma o el convencimiento de voluntades. ¿Qué es lo que hace el político? Toma voluntades. En el Edén, Génesis capítulo 3, la serpiente toma la voluntad de la mujer. Y la mujer toma la voluntad del hombre. Es así que se dan luego los movimientos de las masas. Los movimientos de las masas, si nosotros estudiamos un poquito, son movimientos de voluntades. Entonces, vemos ahí como el primer acto político, hay un convencimiento, hay una persuasión. Ahora, la palabra política, si nosotros vamos a estudiarla, la palabra política viene de politeia. Politeia es todo lo referido a la administración del Estado. La politeia, ¿sí?, viene obviamente de la filosofía griega, y todo el orden político de alguna manera y del Estado y toda la organización política tiene su base en la filosofía griega. Entonces, cuando nosotros vamos a toda la etimología política, siempre lo vamos a encontrar con las entidades espirituales griegas. Bien, vamos a encontrarnos con todo lo que tiene que ver con Grecia, y Grecia en el mundo espiritual también está relacionado al mundo de la razón. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra política, ¿sí?, vamos a entender que política es el gobierno de las tinieblas, y establecido como un gobierno humano. ¿Qué es lo que hace básicamente la política? Separa al hombre de Dios. Entonces nosotros tenemos luego de la Revolución Francesa, tenemos toda una cultura, ¿sí?, una cultura del hombre sin Dios, una construcción cultural. Obviamente que en el oscurantismo, si estudiamos el oscurantismo también, tenemos gente que dominaba el mundo en nombre de Dios. Si vemos los dos polos ahí, en el oscurantismo, ¿sí?, como justamente el clero, ¿sí?, establece los gobiernos y establece, ¿sí?, una cultura de oscuridad que se daba en los feudos, ¿bien?, donde hay gente que nacía pobre y vivía pobre. Entonces tenemos dos extremos de gobiernos caídos humanos, donde tampoco está bueno. Yo conozco gente que predica que nosotros los cristianos acá en la tierra, en una democracia como la que vivimos, tenemos que vivir una teocracia, o sea, algo parecido, como decía un sobrino mío, a Musulmania. No, a los musulmanes quería referirse, porque allá en Musulmania, algo muy parecido. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la referencia correcta, que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, ¿bien? Entonces vemos ahí en el oscurantismo se daba toda la cuestión del totalitarismo y, ¿sí?, se rompe con la Revolución Francesa, pero ya esa ruptura va sin Dios. Entonces, donde justamente se da, digamos, justamente entre lo que fue la revolución industrial, luego, pero antes hubo toda una revolución en las artes y en muchas cosas que nos dieron a nosotros la bendición de vivir en esta era también, pero justamente vemos como los opuestos, ¿sí?, los extremos siempre fueron malos. Esa revolución que fue buena para el mundo se convirtió justamente en la construcción del hombre sin Dios. Entonces, la edad moderna, donde el hombre se va alejando de Dios, y hoy estamos viviendo en lo que muchos le han hablado del posmodernismo. Está bueno que ustedes lean un poquito de eso para entender algunas cosas, o la posverdad también, algo que se está hablando mucho. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál fue la verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que
la iglesia también tiene que tener un desarrollo intelectual, pero espiritual. Yo estoy de acuerdo que nosotros seamos intelectuales, pero sí nosotros tenemos una teología caída, tenemos una teología no renovada, no vamos a poder entender. Bien, por eso es importante que Dios nos habla de diversas maneras. Ha dejado, ¿sí?, la escritura como la palabra profética más segura, pero nos ha dado a nosotros la posibilidad de poder incursionar y poder tener una lectura de los escenarios. En el postmodernismo que vivimos hoy, no hay, digamos, nada que pueda ser, no hay ningún fundamento que sea válido. Entonces todo se puede construir, ¿bien? Entonces ahí es donde nosotros justamente no podemos irnos ni a un extremo ni a otro. Bien, usted sabe que si te preguntan, hablábamos que con la pastora Ana éramos de izquierda, éramos zurditos, votábamos el Polo Obrero, íbamos el 24 de marzo, gritábamos todos, salimos a marchar, con las mujeres golpeadas. Me acuerdo que un día me dan el megáfono a mí, estábamos en una marcha y salimos todos. Entonces, claro, yo era más o menos el más robusto ahí y empiezan a gritar, las que hoy son verdes, ¿no? Entonces gritaban todos, entonces me dan el megáfono a mí. Y entonces me acuerdo que era el momento, digamos, año 2002, 2003 más o menos, en la peatonal de Tucumán. Entonces yo tenía que defender a las mujeres, ¿no? O sea, defender, gritábamos ahí, estábamos locos con las banderas, con todo. Y uno va, de alguna manera, progresando en el pensamiento, mejorando, ¿bien? Mejorando y renovándose, diga renovándose. Lo vamos renovando. Entonces, hoy en día, lo que hablamos a veces con algunos amigos que pueden tener un nivel de comprensión, porque hoy en día la iglesia, cuando nosotros salimos a marchar a la calle y te consideran la derecha y la ultraderecha. ¿Sí? Y yo he visto imágenes en las marchas nacionales que se han dado donde hay gente que marcha con toda la simbología nazi, o sea que toda la movida neonazi está dentro de la ultraderecha, o sea que marcha con vos con lo celeste. Entonces, ¿qué interpretación tenemos nosotros de ese escenario? ¿Qué vamos a decir? Entonces hay gente, candidatos que podemos o no apoyar, que están a favor de la pena de muerte. Nosotros somos la ultraderecha, ¿qué somos? ¿Dónde estamos parados? Entonces ahí es donde nosotros justamente vamos al origen. Y lo que el Señor estaba trayendo en este día, que lo escuché varias veces en el día, es que nosotros podamos trascender. Entonces yo creo que el Señor estableció un monte de gobierno, ¿bien? Y siempre el enemigo quiere mezclar ese monte. El enemigo se fue y usó lo que se llama la persuasión, ¿sí? La palabra persuasión, ¿bien?, es justamente, hay un libro famoso, lo recomiendo también que lo puedan leer, se llama El arte de persuadir. Pueden buscarlo, está en Google, en la aplicación de Google. Y cuenta cómo justamente en la polis griega el valor de la palabra, ¿sí? Cómo justamente en los lugares de discusión la palabra, el que convencía al otro era el que gobernaba. ¿Cómo se votaba? Sí, se votaba la discursiva y la capacidad que tenía, sí, un sujeto de convencer a otro. Entonces, un sabio lo convencía a otro, y luego venía otro sabio y lo convencía. Y el que ganaba, justamente, el que ganaba era el que gobernaba. El que ganaba era el que tomaba la voluntad del pueblo. Justamente la construcción del relato, del discurso, era el que tomaba la voluntad del pueblo. Por eso, ¿sí?, justamente cuando uno estudia la historia de los gobiernos, la discursiva es muy importante, porque siempre el enemigo va a tomar el diseño de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice y dijo Dios, sea esto. Entonces el enemigo toma el diseño de la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Entonces las palabras nuestras también son espíritus, que toman voluntad. Entonces en el Edén la serpiente toma la voluntad de Eva, porque en la política es la toma de voluntades. Con el discurso de la persuasión se toma las voluntades. Por eso cuando Jesús ahora dice, hágase tu voluntad, y hagamos un paneo,
sociocultural donde Jesús oró. El Imperio Romano, ¿sí? Donde el César era Dios, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque justamente ese imperio estaba tomando la voluntad de la gente. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar los lugares establecidos por Dios, estamos diciendo, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. Entonces, esa construcción espiritual de gobierno tiene que ir creciendo en nosotros. Nosotros estamos sembrando semillas en ustedes a lo largo de toda Argentina para que podamos construir una mentalidad de gobierno de Dios. Entonces, redefiniendo un poquito, nosotros no fuimos llamados a ser políticos. El político es aquel que gobierna en un gobierno caído y que tiene elementos caídos. Yo creo que si Dios te llamó a la política, no te llamó para usar las mismas herramientas de la filosofía griega, ¿o sí? ¿O sí? Les hablaba yo de la persona y el personaje, les hablaba yo de la imagen política, les hablaba del mundo de la persuasión, de todas las herramientas posibles para la persuasión. ¿Cómo se hace un candidato? Se lo prepara para que sea más persuasivo. Tu tono de voz tiene que ser esto. Este amigo que tenemos que le contaba, es más pibe que nosotros. Entonces, y para cómo es así, peticito, todo, y parecía un jovencito. Y en el lugar donde él iba de candidato, necesitaba tener como una imagen de una persona experimentada. Entonces él ganó para ser concejal. Entonces cuando lo veía yo en la gigantografía, parecía como de 17 o 20 años mayor. Entonces digo, sí, dice. Entonces, claro, lo armaron así, le agrandaron la quijada acá, apareció con barba. Entonces daba la imagen de una persona más segura, una persona más experimentada, responsable. Entonces la gente dice, yo no quiero votar a ese. Usted sabe que el voto es una sensación. ¿Cuántos saben esto? La mayoría de la gente hoy, y los políticos saben, los votan por la sensación, ¿sí? Que está relacionado al mundo emocional. Entonces, fíjense si ustedes ponen un candidato lindo y las chicas van a decir, ese me gusta, porque es más lindo. ¿Sí o no? Había un candidato, mi mamá decía, ¿cuál te gusta, mamá, del candidato? Este porque es más fachero, me dice. Este porque te parece bien. Entonces la gente vota por la emoción que tienen. La mayoría de la gente no vota porque fue a ver la propuesta del candidato, porque lo fue a escuchar, porque lo entrevistó, porque lo sigue o porque lo conoce. Lo vota porque hay algo que nosotros tenemos, los seres humanos, que se llama la mutua representación interna. Cuando ustedes nos vieron esta mañana, ustedes la conocían a Ana, pero no me conocían a mí, porque quizás algunos no conocían ni mi tono de voz, ni cómo hablo, ni lo que Dios me llamó a hacer, ni mi función en el reino. Entonces pasa el tiempo, pasa una hora y usted dice, no, a esta persona ahora yo la conozco un poco más, porque la mutua representación interna no es la misma. ¿Vieron cuando justamente en psicología se llama la proyección? Usted puede tener una proyección positiva o negativa de alguien, ¿sí? Yo te puedo hacer acordar a alguien que fue una buena persona para ti o alguien que fue una mala persona. Es decir, que los políticos manejan ese mundo emocional. Y justamente en el área de nuestras emociones está el asiento de nuestra voluntad. Entonces, naciones enteras y el mundo entero fueron tomados a lo largo de los años a causa del emocionalismo. Entonces, justamente, la gente se siente identificada por lo que diría el pueblo. Entonces, el candidato lo arman y le dicen, decí esto, bien, decí esto, porque esto es lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuándo escucharon eso alguna vez? ¿O saben que funciona así? Decí esto, porque, y cuando dice, este candidato me gusta, porque dice lo que piensa la gente. Perdón, que diga lo que piensa la gente no significa que va a cambiar o va a ser el gobierno que nosotros queremos. Entonces, justamente el gobierno de la voz, diga conmigo, el gobierno de la voz. Por eso es que esa interrelación entre la voz, ¿sí?, la toma de voluntades y el mundo emocional. Es el caldo de cultivo para el gobierno de la serpiente. Diga conmigo, el gobierno de la serpiente. Entonces, el siseo de esa voz diabólica, ¿sí?,
es una voz, es una lengua vípera. Por un lado, fíjese, la persuasión tiene una gran verdad que esconde una gran mentira. Entonces el relato, ¿sí?, del político es un relato que está cargado de gran verdad, profundas verdades, pero en el fondo hay mentira, engaño escondido. El gobierno de la serpiente está caracterizado por un gran hechizamiento. Hay gente que va a hablar con algún candidato y el candidato tiene, hay gente que dice, este tiene algo, ahí tiene algo que brilla. La palabra candidato viene de ser cándido, de candidez. El que es candidato es alguien que tiene una expresión, ¿sí?, que tiene una expresión diferente, es alguien que es diferente. Trabajó para ser diferente, trabajó en la oratoria. Ustedes saben que tenemos, ¿sí?, la expresidenta que es estudiada en el mundo por su capacidad de oratoria, en la cual yo creo que se preparó durante muchos años. Y leía el otro día, luego de las votaciones del 8 de agosto, cómo esa capacidad de persuasión, diga persuasión. Los políticos tienen esa capacidad increíble y tienen gente trabajando alrededor para que trabajen en ese discurso persuasivo, y en ese discurso persuasivo no haya errores. Entonces Cristina tenía un gran desafío ese 8 de agosto, porque ella debía convencer a sus seguidores, porque ella no había tratado el diputado ni había dejado que el proyecto de aborto legal sea parte de la discusión dentro de su gobierno, y porque ahora sí. Fue uno de los mejores discursos de la noche. Discurso de la noche, porque fue increíble. Y si usted, le invito a que lo puedan revisar, increíble. Cómo armó. Y yo leo algunos tweets graciosos, es mi debilidad, y veo algunos seguidores que son bastante ácidos, me gusta leerlo. Entonces, un tweet decía, Cristina Kirchner tiene la habilidad, dice, usted la pone a vender un Fiat Duna, sin papeles, sin patente, motor fundido, sin ruedas, y te lo vende. Porque esa es la capacidad construida del político, tiene una capacidad de construcción, ¿sí?, política, de construcción del relato. Ahora, nosotros como los hijos de Dios no fuimos llamados a construir un relato. Tú como hija de Dios, como hijo, Dios no te llamó a construir un relato, Dios te llamó a decir la verdad del reino y a establecer la verdad del reino. Entonces, cuando nosotros hablamos de un candidato, obviamente, como decía acá el diputado, tenemos que ser excelentes, trabaje para ser la mejor persona, para ser locuaz, para hablar bien, etc. Pero no engañando a la gente, no metiéndose en un personaje que traccione votos, sino que yo creo que hay una gracia que viene, lo que hablábamos, hay una gracia que viene. Bien, hay una gracia que viene sobre tu vida que tiene que ver con el Señor. Y yo pensaba este texto esta mañana, que Dios crecía, dice, y la fama de Jesús, la fama de Jesús era conocida por toda la región. Entonces, yo creo que sí hay, ¿sí? Así como cuando alguien, un candidato lo levantan y dice, esta persona tiene algo, se para, lo saluda a todo el mundo, etcétera, etcétera. Así hay una gracia también que tiene que ver con la unción, con el carisma, ¿sí? Con el carisma, y que el carisma está relacionado con el mundo espiritual, ¿o no? Es un don que Dios te da, ¿sí? Entonces también, así como el diseño infernal toma este principio, donde arma personas para que sean un imán, usted no tiene que ser armado para ser un imán. Dios no nos llama a nosotros a armar para que tú seas un imán que te siga. Dios te está llamando y te está convocando a que lo que Dios ha pensado para ti crezca de tal manera que cuando crezca seas un árbol de vida. Porque también, escuchen, también el reino en tu vida es un imán. Dígale que está a su lado, el reino en tu vida es un imán. Escuche lo que voy a decir por los próximos minutos. Dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas las hortalizas, sembrada en la tierra, ¿sí?, se convierte en un gran árbol donde vienen, diga conmigo, vienen todas las aves,
y encuentran su refugio. Es decir, que cuando usted está en el reino de los cielos, deja que la semilla de Dios crezca en ti y te vas a hacer un árbol frondoso donde van a venir. Toca lo que está a su lado, diga, van a venir, van a venir. O sea que usted y yo debemos encargarnos de tener la esencia, tener la semilla del reino. Y si tienes la semilla del reino, te van a buscar, se te van a pegar. Se te van a pegar las personas que Dios ha preparado para que sean esos colegas en el reino para ti. Entonces, trayendo claridad a esto que estamos hablando, hay que redefinir. ¿Somos políticos? Preguntas para ustedes. ¿Somos políticos? Contesten. ¿Somos gobernantes? ¿Desde qué lugar vamos a gobernar? Leí estos días Zacarías capítulo 2, cuando el profeta profetiza y dice: tú, Sión, sal de Babilonia. Tú, Sión, sal de Babilonia. Y comienza a profetizar sobre el pueblo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Usted dice, ¿qué tiene que ver Babilonia? Babilonia, justamente, es la madre de todas las mezclas. Usted y yo no podemos mezclarnos. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Mezclarte. Porque si logra mezclarte, logra torcer lo que Dios ha puesto, el poder y la gracia que Dios ha puesto en la iglesia. Había un ejemplo viejísimo, creo que lo dio Scataglini. Si usted tiene un litro de agua pura y le pone a ese litro de agua pura una gota de agua contaminada, ¿usted la tomaría esa agua? Pero ¿por qué no es solamente casi el 0,01%? ¿Pero usted la tomaría o no? Pregúntale que está, ¿por qué no tomaría? Porque está contaminada. Lo mismo pasa, Dios no va a establecer su gobierno sobre un envase que está contaminado. Dios no lo va a establecer y no va a poder fluir lo que Dios tiene para tu vida. Por eso nosotros estamos trabajando para tener una generación de gobernantes que no estén mezclados. ¿Qué es la mezcla? La mezcla es lo que el enemigo propone. Entonces, tenemos mucha gente que tiene una mentalidad, trabajó en política, pero está mezclado. ¿Con qué está mezclado? Con la persuasión. ¿Con qué está mezclado? Con la mentira. ¿Con qué está mezclado? Con objetivos escondidos. Entonces, Babilonia, justamente, ¿sabe lo que significa Babilonia? Babilonia significa, si bien la Biblia dice que Babilonia significa confusión, en el libro de Génesis capítulo 10, pero Babilonia también, dentro de la etimología, significa la puerta de Dios. Hablando del gobierno, de tiro esta. El hombre había perdido el gobierno. Pero el hombre siempre quiso recuperar el gobierno. Todos nosotros, corre por nuestras venas, todos nosotros corre la esencia de gobernar. Algo queremos gobernar. El gobierno nos traspasa a nosotros. El poder, queremos tener poder, aún sobre nuestras vidas. El hombre quiere tener poder sobre algo. Entonces, los hombres se convocaron y construyeron una torre. Esa torre quería ir a las puertas de Dios. Quería ir, ¿sí?, y tocar nuevamente las puertas de Dios. Eso es Babilonia. Querer tocar las puertas de Dios sin protocolo. Sin protocolo. Y algo que la iglesia no entiende a veces es protocolo. Nosotros no podemos actuar sin protocolo. Queremos decir una palabra profética, pero no tenemos un orden espiritual para hacerlo. Queremos participar, pero no tenemos un orden espiritual para hacerlo. Entonces Dios está, de alguna manera, alineando a la iglesia para que podamos caminar en protocolo. Así como hay un protocolo en el mundo terrenal, hay un protocolo espiritual. Y ellos querían golpear las puertas de Dios. Para golpear las puertas de Dios había que humillarse. Pero ellos, justamente, ¿sí?,
tuvieron soberbia en su corazón. Entonces, llegar nuevamente a tocar las puertas de Dios sin Dios. Entonces, muchos gobernantes de este tipo quieren llegar al gobierno en nombre de Dios, pero no tienen la esencia de Dios. Y ahí es donde actúa un principado que gobierna desde hace mucho la tierra, que se llama Leviatán. El libro de Job dice que Leviatán es el príncipe de los soberbios. Dígale que está solo, con mi permiso. El príncipe de los soberbios. Entonces la política es el mundo de la soberbia. ¿Lo sabe o no lo sabe? Es el mundo de la soberbia. Cuando uno empieza a escuchar, dice, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede tener la soberbia de construir un relato o de decir esto en nombre con lo que está pasando? ¿Cómo puede tener la soberbia de formar una interpretación política de la realidad cuando la realidad social que vivimos es otra? Entonces, si tú fuiste llamado a gobernar, tienes que estar lejos de la soberbia. Porque lo diga, lejos de la soberbia. No te olvides que en ese monte de gobierno, diría John Enlow, en ese monte de gobierno, escuchen, en ese monte de gobierno gobierna Satanás, el príncipe de los soberbios, ¿bien? Con su principado, entre esos Leviatán. Leviatán. Entonces, el príncipe que gobierna en esa soberbia. Ahora, nosotros no podemos golpear las puertas del gobierno de Dios, no podemos establecer las puertas, que se abran las puertas del gobierno si lo hacemos en base a la soberbia. ¿Cómo salir de la soberbia? ¿Cómo salir de una mentalidad de soberbia? Si tú crees que tienes el llamado, ¿cuánto crees que tiene un llamado el gobierno, la política? Seguramente cree que por algo es lo que tienes. Y quiero decir que lo que tienes no es porque lo construiste, porque tienes capital político, capital humano, influencia. Lo que tienes es por gracia. Dios te escogió para este tiempo. Entonces, cuando Dios te llama a recuperar el gobierno, te lo llama a recuperar para Él, no para ti. Entonces, parte del establecimiento del gobierno de Dios es morir a la soberbia. Diga conmigo, morir a la soberbia. ¿Sí? Lo que la serpiente instituyó es la independencia de Dios. Y toda la cultura de la independencia, todas nuestras naciones, escuchen, fueron conquistadas en nombre de la independencia. Ese fue un trabajo espiritual para Latinoamérica especialmente, de la independencia, y también tiene una connotación en nosotros, en la gente que vive en nuestros territorios, porque se constituyó también como un fuerte carácter de independencia de Dios. Nosotros vivimos en Latinoamérica, vieron que la gente tiene esa independencia. No sé, hemos viajado por muchos lugares. La gente es muy independiente de Dios, de los principios de Dios. Construye dioses falsos y en el norte, por ejemplo, dice, aquí voy a poner un monolito. Acá le voy a poner a Difunta Correa, acá le voy a poner a Luchito Gil, acá le voy a poner a San la Muerte. Y la gente se arma dioses. Y usted dice, bueno, eso se hace los católicos, y bueno, pero también tenemos dentro de nuestra organización, dice, yo quiero ser pastor, y voy a poner una iglesia en la esquina. Dígale que no es lo mismo. Pero a mí Dios me llamó. Y si a mí no me entienden, yo busco a alguien que me entienda. ¿Pasa eso en su ciudad o no pasa? Entonces, hay una cultura de independencia que es también el gobierno de Leviatán, es el gobierno de las tinieblas. Según lo que dice la Biblia, en Ezequiel 37, dice la palabra, dice que tú, querubín perfecto, tú, querubín cubridor, estabas conmigo en el monte. Hay un monte que es el monte del gobierno, que es el monte Sión, donde Dios gobierna. Si tú fuiste llamado al gobierno, usted no puede gobernar desde un monte equivocado. Dígale que está a su lado. ¿Sobre qué monte usted va a gobernar? ¿Sobre qué monte va a gobernar? ¿Sobre un monte caído? ¿Sobre un monte de la persuasión, de la política basada en la filosofía griega? ¿O vas a gobernar sobre el monte de Dios? ¿Qué herramienta vamos a usar? ¿Vamos a usar herramientas espirituales? Sí, deberíamos usarlas.
¿Qué esquemas, partidos, frentes, movimientos, ¿sí? ¿En dónde nos vamos a involucrar? Y esto es importante, ¿bien? Lo que decía el diputado temprano, y me gusta esto, que nosotros no idolatremos el candidato. Las bases del bipartidismo argentino son masónicas. Son masónicas. ¿Bien? Usted ve la bandera de los partidos, de un lado ve la escuadra masónico, del otro lado ve el gorro frigio, recontra remasónico. Y yo por ahí, hay gente que dice, pastor, quiero hablar con usted, estoy formando el Partido Peronista Cristiano. Ahí usted da cuenta que parece la misma Babilonia, si estamos hablando de mezcla, digo conmigo, mezcla. Entonces queremos mezclar, ¿sí? Queremos mezclar todas las cosas, ¿sí? Dígale que está a su lado, huye de las mezclas. Huye de las mezclas. Sin embargo, hermanos, usted, si tienes una palabra, tienes que estar ahí por una palabra. Pero no por los que te están gobernando, no para la obsecuencia o por la obsecuencia, sino que por la palabra. La palabra te va a permitir vivir, ¿sí?, el propósito que Dios te ha dado. Es por eso que yo creo que los leones no atacaron a Daniel, que era un hombre de gobierno, no porque el milagro era que no ataquen, sino que porque había un nivel de gobierno sobre él superior. Cuando tú tienes un nivel de gobierno, se manifiesta en el ambiente. Tú no tienes que andar persuadiendo ni mintiendo, sino que cuando se manifiesta el gobierno de Dios, hay algo, hay una unción, ¿sí?, que produce que las cosas cambien, porque Dios hace que su gobierno sea un gobierno establecido por Él, no un gobierno donde usted no lo ve a Jesús mintiendo para que la gente crea. Usted lo ve a Jesús actuando en justicia y en verdad. Dice que era lleno de justicia y lleno de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Era lleno de justicia y hablaba como quien tenía autoridad. Esa era la interpretación de los judíos, pero él tenía la autoridad. Entonces, cuando tú estás lleno de justicia y de verdad y hablas como quien tienes la autoridad delegada del Padre, las cosas funcionan. Entonces, cuando tú hablas conforme a lo que Dios ha establecido en justicia y en verdad, todas las cosas se alinean. ¿Cuántos dicen amén? Usted no va a tener que andar golpeando puertas, ni vas a tener que andar saliendo en todas las fotos, ni buscando fotos para salir. Usted, ¿sí?, usted va a brillar porque la unción está sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tuvimos una reunión política a principios de año, para la cual nosotros habíamos trabajado en 2 campañas consecutivas. Entonces fuimos a un lugar y cuando tú vas a un ambiente de gobierno, lo que hacen los políticos, olfatean y te ven como una competencia. ¿Sí o no? Entonces se siente en el ambiente eso, que hay una competencia, porque todos están compitiendo, ¿sí? Dígale que está a su lado, yo no estoy compitiendo con nadie. Yo solamente estoy estableciendo lo que Dios me ha llamado. Y si estás estableciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, usted no tiene que caer en la competencia. Dígale que está solo. Si usted compite contra mí, te equivoca, porque yo no estoy compitiendo con nadie. Yo estoy estableciendo el reino de los cielos. Porque si tú estás estableciendo el reino de los cielos, no hay quien compita contra ti, hermano. ¿Lo dice de verdad o no? Entonces no compitas, porque hay gente que entra al ambiente político y se enoja. Y hay un dicho político que dice, el que se enoja pierde. Nosotros los tucumanos decimos, el que se calienta pierde. Entonces si te enojas, pierdes. Han tomado tu voluntad. Digan, si te enojas, han tomado tu voluntad. Usted no puede enojarse en el ambiente político. Usted está en un gobierno superior. Estuvimos ahí. Y resulta que empezaron a hacer girar ahí, que qué hace acá estas personas. ¿Qué hace aquí esta persona? Por aquí habíamos ido con nuestra gente. ¿Qué hace aquí? ¿De quién la ha llamado? ¿Por qué está en esta reunión? ¿Qué esto, que aquello? Salimos de esa reunión diciendo, nosotros decíamos, ahora, pero hemos trabajado para esta persona, le hemos ayudado a ser diputado, este fue intendente, aquel fue, lo hemos asistido, ayudado en lo que hemos podido porque creíamos en ese proyecto. ¿Qué pasó?
cómo es Dios a veces, ¿no? Porque a veces Dios te cierra una puerta porque te va a abrir un portón para ti, hermano. Entonces veníamos cuestionando esto, Señor, ¿qué pasa con esto? Y entramos en oración y sentimos esto, que el Señor estaba abriendo, se estaba cerrando un ciclo y se estaba abriendo otro ciclo en el Espíritu. Para esa semana la llaman a la licenciada Ana para que pueda participar, porque ya había llegado su turno para exponer en diputados. Ella se va y armamos todo, en oración, todo, y el discurso de ella fue tan tremendo, tan sobrenatural. Eso, diga conmigo, sobrenatural. Fue sobrenatural, nunca pensamos. Ha llegado, no sé, gente de Estados Unidos, de Europa, manda, comparte los videos, no sé cuántas veces ha girado viralmente ese video, ha girado con distintas diputadas, con muchos títulos ha girado. Pero a veces cuando tú tienes una unción para gobernar, levanta tu mano, una palabra para ti. Levanta sus manos. Cuando tú tienes una unción para gobernar, ¿sí?, y hay puertas que se cierran, ¿sí?, Dios te va a abrir portones para ti. Y Dios te va a dimensionar a otros niveles, ¿sí? Si tú mantienes tu corazón y no vendes lo que Dios te ha dado, te mantienes firme, te mantienes, ¿sí?, en tus convicciones. Si hay puertas que se han cerrado, tarde o temprano vas a crecer. Vas a avanzar y Dios te va a dar 100 veces más en esta tierra, hermano. Yo lo creo y lo profetizo que es así sobre tu vida. Por lo tanto, usted no tiene que estar midiendo los recursos. Vieron que a veces lo que quieren es hay que aparecer a la par de tal. ¿Viste? Hay que aparecer porque tal tiene la movida. Y todos andan detrás de esa persona. ¿Le parece que eso es lo que Dios quiere para usted? Que usted ande persiguiendo candidatos, que usted ande en esa movida. Dios no quiere que usted esté, ¿sí?, creciendo en la intimidad, en la dependencia de Dios, que usted crezca en la dependencia de Dios, que usted tenga una palabra de parte de Dios y Dios te va a dar claridad. Nosotros en cada lugar que vamos, Dios te va a dar esta semana propuestas. En mi espíritu siento esto. Dios va a dar propuestas que se van a dar esta semana, en 10 días, hay propuestas que se van a abrir para ti. ¿Sí? Se van a abrir. Hay ciclos que se van a cerrar y se van a abrir puertas que te van a llevar a dimensionar donde Dios siempre quiso que puedas estar. ¿Cuántos me dicen amén? Estos son para los obreros de la última hora, amén, que están aquí, pero estos son de verdad, trabajaron todo el día. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo el gobierno de Dios, siempre el gobierno de Dios cambia un ecosistema, ¿sí? Siempre es para cambiar un ecosistema y producir la transformación que Él tiene. Por lo tanto, nosotros debemos recuperar las herramientas de Dios. No te confundas. Tu partido, el partido que te está viendo con buenos ojos, no es la herramienta absoluta de Dios para tu vida. Porque hay gente que dice, el partido tiene un buen concepto de mí. Está bien que tenga un buen concepto de ti. Y lo dijo acá el diputado. Yo le iba a preguntar, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? Y él lo contestó, ellos nos ven como buenos para nada. Ellos te ven como que lo artistas a ellos y mañana se olvidan de ti. Entonces, no confíes en el vehículo temporal que es la participación, ¿sí?, política. Nosotros tenemos que construir una avidez, una velocidad mayor. Diga conmigo, una velocidad mayor. Tú cuando vayas a una tratativa vas a entender lo que está pasando y Dios te va a hablar de los pensamientos que están teniendo ellos hacia ti y no te van a poder mentir. Hay una unción que se suelta hoy que no te van a poder mentir. Levanta tu mano, no te van a poder mentir. Yo un día le dije al Señor, Señor, yo estoy cansado que me mientes. ¿Sabe quién iba a hacer negociaciones? Yo. Me sentaba en las negociaciones y es como si fuese que cuando tú agarras a un político que está bajo peito, es como, ¿conocen la anguila? ¿Anguila? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es algo que no puedes agarrar, no tienes firmeza. Y yo trataba de encontrar firmeza de cómo entrar. Sí, porque esto, porque aquello, ustedes son los mejores. Ustedes están en todos lados, ustedes, la verdad, gente como ustedes tienen que gobernar, les aseguro que ustedes van a llegar. Salía ahí con ninguna propuesta concreta.
Porque ese es el espíritu de Peitó. Peitó es una entidad espiritual que te engaña, te persuade y te sale hechizado pensando que te sentaste a tomar un café con el intendente, con el gobernador, y eso es lo que te va a llevar al gobierno. No te equivoques. Por eso hoy la gente está saliendo de todo hechizamiento en el nombre de Jesús. Y un día nosotros dijimos, no nos van a poder mentir. No nos van a poder mentir. Establezco una unción que no van a poder mentir. ¿Cuántos dicen amén? No van a poder mentir. Así como esa unción se manifestó en Pedro, la iglesia primera, más sofisticada, no podían mentirle. Porque eso es gobierno manifiesto. Que no te puedan mentir. Entonces cuando no te pueden mentir, no te pueden gobernar. Y como no te pueden mentir, no te pueden tomar la voluntad, porque tú estás entendiendo todo lo que está pasando en esos ambientes. Por eso necesitas volver a tener la palabra de ciencia, la palabra de revelación. Tienes que tener una palabra rema que te dé autoridad. Una palabra puede transformar una nación. Y por una palabra puedes vivir una vida entera. Así vivió José, con una palabra, con una palabra para su nación. Entonces eso es lo que te va a hacer prevalecer. La voz profética de Dios, la voz verdadera, sin interrupciones humanas, te va a hacer permanecer como Daniel. Pasaban los reinos, pero la voz de Dios permanecía. Pasaban los reinos, pero la voz de Dios estaba intacta para interpretar los escenarios proféticos y políticos de los últimos años. Entonces, yo declaro, levante sus manos, que aquí se levanta un pueblo que tiene interpretación certera. Yo declaro en esta hora que el Señor te da claridad, que se abren tus ojos espirituales y Dios te va a mostrar lo que va a pasar. Nadie te va a poder mentir y se acabaron los tiempos de mentira, de engaño. Cae Peitó en el nombre poderoso de Jesús, y los ángeles del Señor cortan la cabeza de Pitón, toda serpiente engañosa, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro libertad sobre tu vida, libertad en el nombre de Jesús. Aquellos que están orando para que las finanzas no se te desaten, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que Dios te da inversores para ese proyecto y van a aparecer. No te preocupes, porque Dios va a fluir y Dios te va a dimensionar a otro nivel, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie mientras te aplauden. Queremos hacer un acto espiritual. Ya nos pasamos. Y queremos orar por todos aquellos, y tenemos un pianito ahí, por todos aquellos que tienen un llamado al gobierno. Acá con la pastora Ana queremos orar, ¿sí? Y yo quiero que el pastor Horacio nos esté acompañando, ¿bien? Gloria sea el nombre de Jesús. Pasa aquí adelante los que tienen un llamado. Usted siente que fuiste convocado, llamado al gobierno, pasa aquí adelante. Bendito sea el nombre. Haga una fila, como que vamos a orar sobre usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos ahí. Vamos a orar. La iglesia del Señor, los líderes, pastores que están ahí entrando, levante sus manos hacia este lugar. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo cuando lo vi en este día, al pastor Horacio, el Señor me dijo: eres un Mardoqueo. Eres un Mardoqueo. Eres un Mardoqueo. El Señor me dijo: eres un Mardoqueo. Es la figura del hombre apostólico que Dios levanta para levantar su iglesia. Es la figura de la iglesia que posiciona. Dios está levantando en cada ciudad hombres que no van a tocar, ¿sí? Él va a ir a orar sobre lo que haga la gente aquí, pero el Señor lo pone en una unción de posicionamiento. Amén. Así que en esa unción de Mardoqueo, amén, está empoderado para orar. Él no se va a dedicar al gobierno, ama su pastorado, su iglesia, pero tiene una unción como la tuvo Mardoqueo. Amor por la ciudad, amor por su pueblo, amor que traspasa la visión que Dios le ha dado para establecer su gobierno. El gobierno del Señor sobre la tierra. Extienda su mano, amado, y ore por estas personas que están aquí. Ore por cada uno de ellos. Ore porque acá está gente que quizás mucho tiempo ha sido incomprendida.
en ese campo de la soledad, porque no hemos estado nosotros, como decía el diputado, y se quebró su voz diciendo, en esa soledad no hay nadie que interceda por vos, no hay nadie que te diga, che, estás bien, estás en el campo enemigo absolutamente. Y ahí Dios te llama. Dios te está sembrando en esos lugares. Dios te está llamando. Tu llamado hoy está intacto. Porque irrevocables son los dones, dice el Señor. No sientas que el tiempo se te ha pasado. Dios te llamó con un plan y un propósito eterno. Declaro en esta hora que eres parte del gobierno. Pastor, si usted siente orar, lo que el Espíritu le dé, ore y ponga las manos y ore. Suelte la autoridad del cielo. Padre, soltamos esa autoridad del cielo sobre mis hermanos. Declaramos que están empoderados primeramente en el Espíritu. Declaramos que están dimensionados, Padre. Declaramos que tienen la gracia, la autoridad, la sabiduría. Los despertamos en esta hora en el Espíritu a escuchar su voz, a escuchar su voz, a escuchar su voz. Declaramos, Señor, que están sumergidos en tus profundidades y cae toda voz engañosa, mentirosa, que ha sido posada sobre ellos. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que se abren los oídos espirituales. Yo declaro, Éfata, ábrete en esta hora. Todos aquellos que no podían escuchar la voz de Dios en esta hora, comenzará a ser real la voz del Padre sobre tu vida. Comenzará a ser real sobre ti la voz del Padre. Dios te va a hablar en sueño. Dios te va a dar sueño. Dios te va a mostrar gente. Más, hay gente que el Señor te está mostrando ahora, imágenes de personas que Dios te está mostrando, que humanamente estás diciendo, ni loco con esta persona, pero Dios te está sembrando en esos lugares para hacer luz en medio de las tinieblas. Eres la esperanza para esta ciudad. Eres la esperanza, y Dios, al verte a ti, puede sonreír, porque dice, ese es mi remanente. Ese es mi remanente. Hombres y mujeres que no se van a arrodillar a este sistema. Hombres y mujeres que no se van a contaminar. Sacerdotes que no van a ofrecer fuego extraño, que no se van a mezclar. Hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por el reino, a dar la vida por los principios, por los valores. Conságrate por los próximos minutos. Oh, el Señor te libra de todo espíritu, de toda entidad sobre tu vida, de Leviatán. Todo orgullo cae por tierra, toda jactancia cae por tierra. Oh, cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cae toda jactancia humana. Todo lo que tienes, todo es por gracia. Es por gracia, es por gracia, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Todo es por gracia. No pienses que los lugares, las propuestas que te han llegado son por lo que eres, es por lo que yo te mandé a hacer, dice el Señor. En esta hora declaro, aún todos aquellos que estaban atados, todos aquellos que estaban anulados en el mundo del espíritu a causa de hechicería, trabajos de la más alta brujería, en esta hora se cortan todos los lazos, se cortan ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, tu potencia, Señor, a tus hijos lo dimensionas, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora se está estableciendo un altar de hombres y mujeres que van a llevar la transformación manifiesta a esos lugares. En el nombre de Jesús, yo veo gente aquí. Oh, Dios te ha establecido. Yo veo una balanza en tu mano. Dios te lleva a ser un portador de justicia. Aun cuando no denuncies públicamente, tu presencia va a manifestar todo lo injusto, todo lo oculto, y todo lo oculto va a salir luz en el nombre poderoso de Jesús. Yo veo en tu mano, Hugo, una balanza veo en tu vida. Una balanza veo en tu vida. Dice el Señor, establece justicia, y le vas a establecer. Todo lo oculto, todo lo torcido se va a enderezar. Hay una balanza en tus manos.
Y había gente que había hecho trabajos en contra tuyo, que te había atado de palabra, que te había atado para que no puedas tomar lo que Dios te había establecido en esta hora. En esta hora el Señor te renueva, te da entendimiento, te da conocimiento y te da sabiduría sobrenatural. A esa sabiduría que Dios te ha dado, y Dios te da entendimiento, vas a comenzar a entender cosas que no entendías. Te van a venir personas a tu mente y el Señor te pone en este tiempo. Dios te pone así. Así dice el Señor, te pondré en la mente de personas de esta ciudad. Hay gente que comenzará a pensar en ti. No busques, dice el Señor, te van a buscar. No busques, te van a buscar. Dios te pone en la mente de muchas personas de esta ciudad. Lo declaro que así va a ser, en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí. Mire, hay una unción de gobierno aquí tan preciosa. Dios está levantando hombres y mujeres en su reino. Declaramos en esta hora, Señor, que esas consejerías tú, Señor, las has preparado para tus hijos. Que esos lugares en las intendencias tú ya le has dado a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que se allana el camino para que tus hijos puedan tomar esos lugares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús fluye una unción de asesoría. Dios te va a dar gracia para ser asesor. Oh, Dios te da gracia en la unción de Daniel, en la unción del número 2. Que tenía una palabra, que tenía autoridad, fluye en esta hora. Esa unción de asesoría espiritual, profética, fluye en esta hora, fluye en esta hora, fluye en esta hora. En el nombre de Jesús tú restauras todas las cosas. En el nombre de Jesús declaramos que todos los brujos que eran los asesores pierden el poder, pierden la eficacia, pierden la visión, porque se levanta un pueblo profético, un pueblo entendido, un pueblo que tiene entendimiento. Oh, que entiende. Dios te da gracia sobrenatural. Dios empieza a gobernar los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. En el nombre de Jesús declaramos en esta hora que se activan tus neuronas, todas tus neuronas que estaban adormecidas, atadas, en el nombre de Jesús, embotadas en la oscuridad, se activan en esta hora para entender lo que no entendías a una velocidad mayor. En esta hora se comienza a formar una sinapsis espiritual, un proceso de luz que atraviesa tu cerebro, que atraviesa todo tu ser y te hace entendido, te hace veloz, te hace 10 veces más entendido y sabio. En el nombre poderoso de Jesús se levantan en este tiempo los astutos. Dios te hace manso, pero te hace astuto. Dios te da esa capacidad de entender. En esta hora lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Que así va a ser, que así va a ser, que así va a ser. Aleluya. Y vi un reino, que este reino se establecía, un reino que no tiene ni principio ni final. Saluda al Rey en esta noche. Oh, su cetro de gobierno está intacto. Míralo al Rey, está sentado en su trono. Aleluya. Está sentado con su cetro de gobierno, gobierna las naciones. Él no se ha olvidado de la tierra y a su diestra está el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de los ejércitos, Jesús, que pagó el precio en su sangre, en su sacrificio, y por medio de Él abrió las puertas para que nosotros podamos estar juntamente con Él, sentados en lugares celestiales, gobernando juntamente con Él. Siéntate en esta mañana, en esta noche, siéntate en esta noche, en esta tarde, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Siéntate. Una nueva dimensión de gobierno nace, crece y se desarrolla en ti para establecer el gobierno manifiesto de Dios. Amén.